Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos un recuento, una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Y en este recorrido vamos con nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Al viernes de esta semana llegamos con 138 millones de infecciones de coronavirus en todo el mundo y con la seguridad de que en los primeros días de la próxima semana alcanzaremos los 3 millones de fallecidos. Ahora la esperanza es que se confirme a lo largo del fin de semana que el repunte del último mes y medio, 2 meses, tanto en casos como en decesos, tiende a estabilizarse. Por países, entre los más afectados desde el inicio de la pandemia, la tendencia al alza es muy preocupante en 4: India, Turquía, Alemania y Argentina. Otros, como Brasil, Italia y Polonia, mantienen cifras altas pero estables. Y en el lado más positivo, Rusia y el Reino Unido son quienes más controlados tienen la pandemia en estos momentos. Y con esta situación, mientras avanza la inmunización contra la COVID-19 en gran parte del mundo, en las redes sociales han surgido dudas sobre si las personas ya recuperadas de la enfermedad se pueden vacunar. En este sentido, lo cierto es que tanto las autoridades sanitarias como los científicos de primera línea en esta pandemia recomiendan siempre vacunarse, incluso en el caso en el que ya se haya superado la enfermedad. Así, como poco, se lograría un efecto de refuerzo contra el virus. Eso sí, en caso de que la persona infectada presente un cuadro agudo de COVID-19, esa vacunación debe posponerse hasta que se recupere y se hayan cumplido los criterios para interrumpir el aislamiento social que debe mantener. Y por cierto, Francia se convirtió en febrero pasado en el primer país en recomendar oficialmente la administración de una única dosis de vacuna a las personas que ya han pasado una infección de coronavirus. No obstante, otros gobiernos y las autoridades sanitarias globales discuten y analizan en la actualidad cuál es la mejor estrategia de vacunación para esas personas que ya han superado la COVID-19, teniendo en cuenta el acceso aún limitado a las dosis de vacunas en muchas regiones del mundo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mientras avanza la pandemia de COVID-19 en el mundo, continúan los estudios de fórmulas médicas para identificar las más efectivas y tratar a pacientes graves. Actualmente solo Remdesivir ha sido aprobado para la emergencia sanitaria. Medicamentos COVID-19 siguen siendo el talón de Aquiles de la ciencia médica. En este segundo periodo de la pandemia COVID-19, con un avance feroz mundial, sigue sin detectarse los fármacos más promisores para atacar al virus SARS-CoV-2. Si bien hay centenares de fórmulas en vías de investigación para combatir el coronavirus, paralelo al desarrollo de las vacunas, son solo ensayos clínicos. Se estima que son más de 2,000 tratamientos en experimento. A 1 año y 4 meses los estudios no son concluyentes. La mayoría son antivirales e inmunomoduladores, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
En la plataforma internacional de registro de ensayos clínicos se tiene un número considerable de ensayos. En 1.600 reclutan voluntarios o ya completaron la etapa de experimentos en medicina, vacunas o terapias alternativas. Entre los estudios destaca un suero desarrollado en Brasil, el cual ya inició las pruebas clínicas. El suero, un líquido inyectable en anticuerpos contra el coronavirus, destinado a personas ya infectadas y busca frenar el agravamiento de la enfermedad, evitando, por ejemplo, que ataque a los pulmones. Asimismo, un antiviral oral está siendo desarrollado por Pfizer. Avanzó a la primera fase de ensayos clínicos. El 23 de marzo iniciaron los experimentos con pacientes en Estados Unidos. Está diseñado para usarse ante los primeros síntomas de la COVID-19. Otro avance en los estudios medicinales se encuentra en la fase 3, en la que es un cóctel desarrollado por la farmacéutica Roche. Se trata de una combinación de las sustancias casirivimab e indemivab con aplicación intravenosa. Los voluntarios han sido personas infectadas con el coronavirus, no hospitalizados, pero sí con riesgo de que se agrave la enfermedad. Destaca también el antiviral oral Molnupiravir, de las compañías farmacéuticas MSD y Ridgeback. Se menciona que después del 5º día de tratamiento, la carga viral se reduce entre los que recibieron el tratamiento. Los resultados de esos estudios fueron dados a conocer en marzo pasado. Sin embargo, los tratamientos usados para uso de acuerdo con la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos ha sido aprobado hasta hoy. Remdesivir tiene una autorización de uso de emergencia. Además de que haya algunos medicamentos aprobados para otros usos también, están permitidos para tratar la COVID-19 como el antiinflamatorio baricitinib y la cortisona antiinflamatoria dexametasona. En todo medicamento que se usa para tratar COVID-19, como en la vacuna, se debe de tener un seguimiento y monitoreo puntual de los pacientes con el objetivo de detectar a tiempo posibles efectos adversos. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana sobre la importancia de tener tratamientos previos a la aparición de síntomas del virus del SARS-CoV-2. Nos haría falta un fármaco, número 1, que tuviera una muy buena actividad antiviral. 2, efectivamente que se pudiera utilizar desde las fases muy iniciales de la enfermedad, incluso desde las fases previas a la aparición de sintomatología, por ejemplo, en pacientes que tuvieron contacto, que se realizan una prueba de diagnóstico, PCR o antígeno en exudado nasal, por ejemplo, resultan positivos, están entonces en la fase presintomática y posiblemente ahí algunos fármacos antivirales podrían utilizarse para evitar efectivamente eso, la evolución a otros momentos de la enfermedad en donde aparece la respuesta inflamatoria y en donde es más difícil controlar esa respuesta inflamatoria, que es la que genera el daño principal en los pacientes con COVID que evolucionan a la gravedad o al estado crítico. Nos hemos encontrado a lo largo de la pandemia grandes sorpresas con fármacos que históricamente no son antivirales, que no tenían que ver nada con actividad antiviral y que en virtud de estarse utilizando de manera frecuente y habiéndose encontrado algunos beneficios en pacientes que los fueron recibiendo, como el caso de budesonida, pero en un momento te comento también el caso de famotidina, que es un medicamento para enfermedad acidopéptica, como gastritis, duodenitis, esofagitis, etc. En pacientes que los recibieron, comparativamente con quienes no los recibieron, y al hacer análisis retrospectivos de un modelo que se conoce como casos y controles en metodología de la investigación clínica, pues encontraron esas diferencias de que
les fue mejor a quienes lo recibieron comparativamente con quienes no recibieron estos fármacos. Y efectivamente lo que publica Lancet con respecto a budesonida es sorprendente porque además debo comentar que la budesonida históricamente es un medicamento utilizado para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como asma, como bronquitis crónica o como enfisema pulmonar en los pacientes que tienen broncoespasmo. Además, lo habitual con budesonida es utilizarla a manera de inhalación, o sea, es un corticoide que actúa de manera local en el árbol bronquial, utilizado a través de disparos inhalados o a través de nebulizaciones mezclados con vapor de agua, partículas microsómicas de agua. Entonces, el estudio sorprendentemente habla de que los pacientes que acaban de recibir budesonida pueden tener un mejor curso de la enfermedad y se empieza a estudiar la posibilidad de que estos medicamentos, parecido a lo que ocurre con dexametasona o parecido a lo que ocurre con metilprednisolona, siendo un corticoide que va a actuar primero de forma local en las vías respiratorias, pero que también puede actuar por vía sistémica, porque son fármacos que sí van a tener absorción a través del alveolo pulmonar, podrían entonces tener un efecto interesante al inhibir la respuesta inflamatoria de manera temprana. Entonces, no se utiliza de manera generalizada. En la actualidad, tú utilizas un broncodilatador casi exclusivamente en el paciente al que le escuchas broncoespasmo o al que identificas con exámenes de laboratorio, particularmente con gasometrías, que podría estar en presencia de broncoespasmo. Pero en vista de este hallazgo, es posible que agencias o organizaciones académicas como la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas le dé algún posicionamiento en el futuro como un medicamento también antiinflamatorio de administración local, no sistémica. En la actualidad, por ejemplo, el uso de corticoides no está recomendado en todos los pacientes con COVID. El uso de dexametasona o el uso de metilprednisolona está reservado exclusivamente para el paciente con COVID, en el que se ha documentado que existe mucha inflamación, tanto por hallazgos clínicos, como por ejemplo la disminución en la oxigenación medida a través de oxímetro de pulso, o el paciente que tiene mucha fiebre, está con mucha taquicardia, pero en el que además los exámenes de laboratorio muestran una importante cantidad de leucocitos en su sangre, se llama leucocitosis, en pacientes en quienes se identifican una ferritina muy alta, una proteína C reactiva muy alta, lo cual nos habla de que existe una respuesta inflamatoria importante, y esos son los pacientes que se benefician del uso de corticosteroides como la dexametasona, etcétera, y ahí budesonida podría tener un lugar, insisto, porque actuaría primero de forma local en el bronquio como antiinflamatorio, pero también su absorción podría tener alguna actividad interesante como un antiinflamatorio sistémico. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. ¿Sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social? Te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases,
dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B. Trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C. Estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D. Cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E. Personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F. Trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A. Adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B. Adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A. Trabajadores sector Seguridad Nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B. Trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C. Trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D. Trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A. Adultos de 40 a 49 años. 4B. Adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Gaudiamus vivitor, Iumen est sumus. Gaudiamus vivitor, Iumen est sumus. Y dentro de las buenas noticias que le compartimos esta semana es que algunos fármacos que están actualmente en estudio y en fases finales podrían recibir ya la luz verde para salir al mercado y tratar a pacientes con COVID-19. Científicos de la Universidad de Pensilvania han identificado 9 posibles tratamientos nuevos para la COVID-19, incluidos 3 que ya están aprobados por la FDA estadounidense para tratar otras enfermedades. El equipo dirigido por especialistas de la Facultad de Medicina publicó los hallazgos en Cell Reports y explicó que se examinaron miles de fármacos existentes y moléculas similares a medicamentos para determinar su capacidad para inhibir la replicación del SARS-CoV-2. De los 9 medicamentos que reducen la replicación del coronavirus en las células respiratorias, son el medicamento para el rechazo de trasplantes, ciclosporina, el medicamento contra el cáncer, dacomitiv, y el antibiótico salinomicina. Estos podrían probarse rápidamente en voluntarios humanos y pacientes con COVID-19. Los experimentos también arrojaron luz sobre los procesos clave que usa el coronavirus para infectar diferentes células y encontrar que el medicamento antiviral Remdesivir, que tiene una autorización de uso de emergencia de la FDA para el tratamiento de COVID-19, parece funcionar contra el virus en las pruebas de cultivo celular en las vías respiratorias, mientras que la hidroxicloroquina no, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez abundó precisamente en torno a este tema. Estudios que se están realizando para tratar a pacientes con COVID-19, entre estos Remdesivir. Algunos de estos fármacos
son conocidos como de reposicionamiento, es decir, fármacos que tuvieron utilidad con algunas patologías previas y que ahora están en ensayos clínicos para tratamiento de pacientes con COVID-19. El ejemplo más palpable, importante, es Remdesivir. Remdesivir fue un fármaco que se desarrolló para el tratamiento de otros coronavirus, incluso para el tratamiento de ébola, y cuando aparece COVID-19 es uno de los fármacos que empieza a estudiarse con ensayos clínicos bien diseñados, comparativos, aleatorios, y que dio como que dio como resultado una disminución de la mortalidad en pacientes graves, también una disminución en la estancia hospitalaria de pacientes graves, evidentemente, o críticos, y también una reducción en la posibilidad de que los pacientes en estado grave evolucionaran a estado crítico, con necesidad de intubación endotraqueal, etcétera. Sin embargo, cuando el Remdesivir es probado, solo, no tiene gran impacto comparativamente en los pacientes que lo reciben, comparativamente con aquellos que recibieron placebo o que recibieron solamente tratamiento de sostén, medidas de mantenimiento o de sostén vital. Y eso llevó a que se generaran nuevos ensayos clínicos en donde se encontró finalmente, y esa es una primer conclusión respecto específicamente de Remdesivir, llevó a ensayos clínicos utilizando Remdesivir de manera conjunta con ya sea dexametasona, metilprednisolona, pero sobre todo con inhibidores de citocinas proinflamatorias. Uno de esos inhibidores de citocinas proinflamatorias se llama baricitinib. Entonces, en la actualidad, con relación a Remdesivir, que es uno de los fármacos más utilizados como antiviral en COVID-19, la conclusión de la Infectious Diseases Society of America es la siguiente: el Remdesivir se utilizaría exclusivamente en pacientes graves, preferentemente que todavía no se encuentren intubados, pero deberá utilizarse de manera conjunta con un inhibidor de citoquinas, como por ejemplo tocilizumab o baricitinib. Hay otros que también han estado en ensayos clínicos, pero estos dos, que por cierto existen en el mercado, han mostrado entonces que de manera conjunta sí se reduce la letalidad, sí se reduce el riesgo de que el paciente llegue a necesitar intubación endotraqueal, y se ha reducido también la estancia hospitalaria. Esa es una primera conclusión respecto de ensayos clínicos de estos fármacos de reposicionamiento. Hay algunos fármacos en este momento en ensayos clínicos, no están todavía en fase 3. Algunos de estos fármacos, por ejemplo, mesilato de Camustat, que es un inhibidor de unión del virus a el receptor y de las proteínas responsables de introducir al virus a la célula que infecta. Sin embargo, los resultados todavía están pendientes, no tenemos conclusiones aún de mesilato de Camustat.
Y lo que para muchos de nosotros parecen los fármacos más promisorios en este momento, Belén, son anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos que se están utilizando en COVID, y los tienen varias empresas farmacéuticas, tienen, digamos, dos tipos de actividad en el ciclo infectante de COVID o de SARS-CoV-2. El primero de ellos es en la unión, de la que hemos hablado mucho, inhibiendo la entrada del virus o la llegada del virus al receptor, que es la puerta de entrada a la célula que infecta. Y los otros anticuerpos monoclonales actúan inhibiendo la respuesta inmune de particularmente citocinas proinflamatorias. Estos anticuerpos sí se encuentran en este momento en ensayos clínicos de fase 3. Considero que muchos de los resultados finales los vamos a tener incluso a finales de abril, principios de mayo, y es altamente probable que sí se agilice la autorización por parte de agencias regulatorias, porque en algunos estudios preliminares los resultados son muy promisorios. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes se están utilizando particularmente estos medicamentos? En pacientes que todavía se encuentran en ambulatorios, digamos que en la fase de entre moderada y grave, pero que no han requerido hospitalización, que la mayor parte de estos ensayos han sido mayores de 18 años, menores de 90 años de edad, pero esto seguramente se va a abrir a otras poblaciones, y que no tengan enfermedades debilitantes del sistema inmune, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatológicas, etcétera. Son ensayos clínicos que sí han incluido a pacientes con algunas comorbilidades, Belén, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, como es en la vida real la mayor parte de los pacientes con COVID. Entonces, insisto en que para la primera quincena de mayo, a más tardar, seguramente tendremos los resultados finales de algunos de estos ensayos utilizando anticuerpos monoclonales que me parecen muy promisorios y que pueden cambiar mucho el curso de la pandemia. Esta semana viajamos a Japón. Nuestro compañero Antonio Hermosín, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos presentaba el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Japón vive en estos momentos una nueva ola de contagios de coronavirus. Los casos están al alza desde que se levantó el estado de emergencia sanitaria en todo el país hace casi un mes. En todo el territorio nipón se vienen registrando en los últimos días más de 3.000 contagios diarios. La mayoría de ellos en las regiones de Tokio y Osaka. Aunque son cifras relativamente bajas en comparación con otros países, los números son preocupantes para Japón. Y es que el virus vuelve a avanzar con niveles de infecciones que no se veían desde el pasado enero. Las autoridades niponas responden con nuevas restricciones que afectan a horarios de apertura de bares y restaurantes. También redujeron la asistencia de público para eventos multitudinarios con partidos de fútbol y béisbol. Esta situación se da justo cuando estamos a 100 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, un evento deportivo para el que no se permitirá la entrada en Japón de visitantes extranjeros debido a la pandemia. En el apartado positivo, Japón también cuenta con buenas noticias, como el inicio de la vacunación para personas de edad avanzada. Además, la semana pasada un hospital nipón realizó el primer trasplante de pulmón en el mundo desde donantes vivos a una paciente que enfermó gravemente de COVID. Reportó desde Tokio Antonio Hermosín para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más.
que no se te olvide de que el COVID-19 aún sigue entre nosotros. Sigue cuidándote. Gaudiamus igitur, Iuven est consumus. Gaudiamus igitur, Iuven est consumus. Hemos explicado en diversas ocasiones cómo esta pandemia de COVID-19 dejó al descubierto la fragilidad de los sistemas de salud en el mundo. Esta pandemia ha mostrado también la fragmentación que han sufrido estos sectores en México. La fragmentación del sistema de salud en México reprodujo las desigualdades durante la pandemia. En promedio, 20% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en el sector privado, por lo general ciudadanos con mayores recursos, han muerto, una proporción considerablemente menor que en los sistemas de salud pública con menos personal y menos recursos. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco realizaron un estudio de caso en México sobre el manejo de la pandemia. En su informe destacan que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha mantenido la tasa de letalidad hospitalaria más alta durante la pandemia, alrededor del 50% o más, frente al 38% del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 37% de la Secretaría de Salud. En contraste, el porcentaje de pacientes hospitalizados que mueren en Estados Unidos es del 2.4% para el grupo de 18 a 49 años, del 10% para aquellos de 50 a 64 años y del 26.6% para los de 65 años y más. Los académicos estimaron que si México hubiera tenido un desempeño promedio en la pandemia, se habrían evitado alrededor de 190,000 muertes por todas las causas el año pasado. Muchos pacientes retrasaron o evitaron buscar atención médica por temor a contraer el virus en establecimientos médicos sobrecargados por pacientes con COVID-19, pero la transmisión viral incontrolada llevó al sistema de salud crónicamente sobrecargado a redirigir sus ya escasos recursos a la atención de pacientes enfermos con COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana de la decisión de algunos países de suspender el suministro de la vacuna de AstraZeneca y también, en el caso de Estados Unidos, de abrir un paréntesis para el suministro de la vacuna de Johnson & Johnson. Mucha incertidumbre. Me parece radical la medida que adopta el gobierno danés, porque si bien ya los estudios demuestran que sí existe asociación entre este evento se llama trombocitopenia trombótica, con respecto a la vacuna de AstraZeneca, y ahora se ha reportado también con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson. Insistimos en que se trata de muy pocos eventos con relación a la cantidad de personas vacunadas con estos biológicos, pero además esta patología, trombocitopenia trombótica de origen inmune, no es exclusiva de estas vacunas y tampoco se presenta solo con vacunas. Existe esta patología desde hace muchos años, perfectamente descrita, con motivo de la respuesta inmune a enfermedades infecciosas, por ejemplo, o a lo que conocemos como patologías autoinmunes. En esta patología en particular, Belén, se presenta algo muy parecido a lo que en ocasiones vemos en la práctica clínica de una respuesta inmune en contra de un fármaco que utilizamos comúnmente
que es la heparina. Es dicho de una forma sencilla, el organismo responde formando anticuerpos en contra de la heparina, que genera que se agreguen plaquetas, las células responsables de la coagulación, y al generarse esta congregación de plaquetas, estas disminuyen en sus cantidades en sangre porque se han congregado para la formación de trombos. Es la forma, creo, más sencilla de explicar todo este fenómeno. Entonces, la hipótesis es que la vacuna, al generar esta respuesta inmune, genera estos anticuerpos parecidos a los que se forman contra la heparina, y por eso se generan estos fenómenos inmunotrombóticos. Ahora, cualquiera nos haríamos la pregunta, porque lo hemos comentado en múltiples momentos en esta mesa, Belén, de que en COVID-19 uno de los eventos patológicos es la formación de estos coágulos. Sí, pero la proporción de formación de coágulos en pacientes con COVID-19 grave o crítico es, te diría, no menos de 1000 veces mayor que la proporción de estos eventos adversos generados aparentemente por las vacunas, en este caso de Astra y de Johnson & Johnson. De tal suerte que si ponemos en la balanza el beneficio del uso de las vacunas contra estos riesgos, pues es mucho, mucho mayor el beneficio. Por supuesto que en medicina, y sobre todo cuando está en desarrollo un fármaco, un biológico, una vacuna, se debe ser muy estricto en esa vigilancia, tanto farmacológica como clínica. Lo hemos platicado también. Es lo que conocemos como la fase 4 de los estudios clínicos. ¿Lo recuerdas? La fase 3 era todo lo que se estudió para poderlo implementar y para solicitar a las agencias regulatorias su autorización. La fase 4 es ya, estando en uso masivo, la vigilancia que se debe seguir con respecto a un fármaco o, en este caso, una vacuna. Entonces, qué importante es que se estén detectando estos casos, que se estudien para identificar de igual manera si existe una relación directa de causalidad de la vacuna con respecto a esta patología. Pero también qué importante será definir si hay pacientes que específicamente tienen mayor riesgo para desarrollar estos eventos adversos, y entonces poder ir a una conclusión en donde se diga, a ver, pacientes con estas características, no utilizar este biológico. En el resto de la población se pueden utilizar con seguridad. Eso finalmente ha ocurrido a lo largo de la historia. Las contraindicaciones de cierto medicamento, en este caso de cierta vacuna, para ciertos grupos de la población con algún riesgo de este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que es lo que viene enseguida, porque yo no tengo la menor duda de que la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson se van a reanudar en muchos lugares, sobre todo ante la necesidad de brindar una mayor cobertura y más rápida cobertura de vacuna contra COVID-19, Belén. La vacuna de Johnson & Johnson generó 6 casos en 8 millones de personas vacunadas. Todos ellos son en personas mayores de edad. La mayor parte son en personas mayores de edad que posiblemente tenían mayor riesgo de desarrollar un evento de esta naturaleza. Entonces,
Vamos a esperar los estudios que realiza Johnson & Johnson para poder identificar si hubo causalidad y entonces qué define la FDA en este caso para reanudar la vacunación con Johnson & Johnson, que yo espero que sea pronto. Casi estoy seguro que en unas semanas se está reanudando. Vamos a Guatemala con nuestro compañero Javier Corleto para que nos actualice información. Saludos amigos de Iberoamérica. El reporte de coronavirus en Guatemala del 7 al 14 de abril del 2021 es el siguiente. 203.309 casos acumulados, 186.127 recuperados, 10.162 casos activos y 7.057 fallecidos. El COVID-19 mata más guatemaltecos que la violencia criminal. Un año atrás, el país estaba confinado debido a la pandemia del COVID-19 y eso llevó a una disminución de muertes por violencia delincuencial. Ahora la población está de nuevo en las calles y los decesos por arma de fuego y arma blanca también. Pese a ello, en las últimas semanas han fallecido más guatemaltecos a consecuencia del virus. En marzo hubo 236 muertos por arma de fuego y arma blanca, según el registro de necropsias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, mientras que en el mismo periodo fallecieron 302 personas por complicaciones por el coronavirus. Un escenario similar se ha presentado en abril. En la primera semana, los decesos producto de la violencia homicida suman 59, mientras que le atribuyen al COVID-19 la muerte de 86 guatemaltecos. Lejos de la percepción de la población de que el COVID-19 ya no es peligroso, el virus superó la barrera de los 200.000 contagios y 3 días después la de los 7.000 fallecidos, lo que coloca a Guatemala como el primer país de Centroamérica en rebasar dicha cifra. Las autoridades de salud han reiterado que Guatemala afronta una tercera ola de la pandemia y se comienza a dar un repunte de casos que podría ser mayor a lo ocurrido durante la primera ola entre junio y julio del 2020, cuando se confirmaron 44.919 casos y hubo 2.707 muertos. Mayor peligro. Lo complejo ahora es que se identifica una nueva cepa del virus, que originalmente fue detectada en California y que resulta ser un 20% más infecciosa. Ha dicho la ministra de Salud Amelia Flores, quien mencionó que la posibilidad está subiendo a nivel global en más del 17%. Sin embargo, hay lugares donde es más alto. Como ejemplo, señaló que en el Hospital Temporal del Parque de la Industria en la ciudad de Guatemala, 6 de cada 10 pruebas de COVID-19 que se han hecho resultan positivas, y estos casos llegan con un cuadro muy avanzado de la enfermedad. Flores mencionó que aún no se desarrollan los contagios que se dieron durante el periodo de la pasada Semana Santa, cuando las playas y centros de recreación estuvieron abarrotados y no se siguió con las medidas de bioseguridad. Por ese contexto es probable que el aumento de casos positivos se refleje a finales de esta semana. La ministra refirió a que las personas están buscando atención médica tardía. Llegan a los centros asistenciales cuando requieren tratamiento en el área de intensivo y necesitan ventilación. En ese punto tratarlo se complica y el riesgo de fallecer es mayor. Recordemos las medidas de bioseguridad para protegernos del coronavirus COVID-19. Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, Javier Corleto. Cuidémonos y protejamos a los que nos rodean. Hacemos una pausa, regresamos con más. Sigue estos 5 consejos para evitar el COVID-19. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con otras personas. Usar siempre mascarilla al salir de casa. Quédate en casa si no es necesario salir. Cubrir la boca con un pañuelo o el brazo al estornudar o toser. Conserva la calma. Juntos saldremos adelante. USAC, frente al coronavirus.
Esta semana también hicimos un balance de lo que nos ha dejado esta pandemia de COVID-19, los aspectos negativos, pero también aquellos que son considerados positivos. La pandemia originada por el SARS-CoV-2 ha tenido consecuencias importantes sobre la humanidad. Además de la enorme cantidad de pérdidas humanas, también ya se ven los grandes efectos a mediano y largo plazo en las relaciones sociales y personales, del trabajo y el empleo, la economía, la macro y la personal, la política, los sistemas de salud, la cultura, el turismo y otros múltiples aspectos del llamado estilo de vida. Marcarán un antes y un después que solo la perspectiva del tiempo permitirá valorar adecuadamente. La mayoría de las consecuencias son percibidas sobre todo como negativas y muchas seguramente así serán. Pero también se han registrado avances importantes en algunos asuntos, como el avance en la tecnología. Uno de los primeros hechos a destacar durante esta contingencia es que la tecnología pasó a ser una herramienta muy importante en la vida de un mayor número de personas. Tecnología que, si bien estaba disponible, era utilizada en mayor medida por un grupo reducido de gente. Otro gran avance que se ha registrado es la telemedicina o telesalud, como algunos prefieren denominarla. Es un término utilizado para referirse al diagnóstico o control del paciente a través de la tecnología. Se trata de un entorno asistencial y del cuidado de la salud potenciado por el uso de esa herramienta, que incluye visitas virtuales, monitoreo remoto de parámetros biológicos o de dispositivos que los controlan, desde consultas de seguimiento hasta para diagnóstico, sobre todo con los posibles contagios de la COVID. Esta herramienta ha sido utilizada cada vez con más frecuencia por el personal de salud, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Pérez Gómez reflexionó precisamente en torno a estos efectos colaterales que nos ha dejado la pandemia de COVID-19 en los últimos 16 meses, tanto en los aspectos de innovación, ciencia y tecnología, pero también se refiere a los aspectos sanitarios. Esta pandemia que ha generado tanta afectación a la salud, a la economía, tanta afectación a la dinámica social, a la forma de convivir y relacionarnos, etcétera. Pero creo que el tema que se ha decidido para el día de hoy en el programa es muy importante, porque de situaciones negativas siempre se debe aprender y se debe identificar lo positivo que pueda ser útil para el futuro. Es el caso de la pandemia de COVID-19. Belén, a lo largo de este año y 4 meses de pandemia, por ejemplo, en el campo de la ciencia y tecnología se han tenido avances significativos. El desarrollo de una vacuna en tiempo récord, realmente. Probablemente tú recuerdas que cuando empezaron los ensayos clínicos, de hecho, la fase preclínica de algunas de las vacunas, se pronosticaba que posiblemente se podría tener la vacuna o alguna de ellas a mediados del año 2021. Estamos cercanos a mediados del 2021, pero ya la vacuna ha beneficiado por lo menos a un 10% de la población mundial, un poco más, 15% aproximadamente. Y cuando hablamos entonces de desarrollo de la ciencia y la tecnología, y por ejemplo enfocamos la atención en lo relativo a la vacuna, ¿qué panorama nos ofrece para el futuro independientemente del beneficio que la vacuna estará dando para COVID-19? Pues el hecho de que hay nuevas plataformas para el desarrollo de vacunas y esas nuevas plataformas llegan para quedarse, serán de utilidad para otras enfermedades infecciosas, nos podrán permitir tener vacunas de mayor eficacia y seguridad para otras enfermedades infecciosas, incluso enfermedades infecciosas ya existentes, y es posible que además de ser de más alta eficacia y seguridad, podrían abatirse costos por la capacidad de producción a gran escala. En ciencia y tecnología, además, Belén, tuvimos
a principios de la pandemia, pues la sorpresa de haber tenido una descripción muy clara del genoma viral también en tiempo récord. Alrededor del 15 de noviembre empezaron a ver los primeros casos en Wuhan de noviembre. En diciembre hubo muchos casos ya de neumonía causada por este nuevo coronavirus, y para mediados de enero los científicos chinos tenían ya perfectamente descrito el genoma viral, definido el genoma de este nuevo coronavirus. Ya habían señalado es un nuevo coronavirus perteneciente a la familia de los beta coronavirus. Es muy similar al coronavirus del 2002 que causó el SARS, tiene 85% de parecido, y la manera en que infecta a la célula humana es esta. Se determinó, además, lo que conocemos como el ciclo intracelular replicativo de este nuevo coronavirus. Eso permitió identificar los posibles blancos terapéuticos. Algunos de ellos se han explotado adecuadamente porque sí se han desarrollado fármacos que actúan en diferentes momentos de este ciclo replicativo. Y vuelvo a señalar que cuando se aprende en el ámbito de la ciencia detalles moleculares en la replicación de un determinado patógeno, eso es de utilidad para aplicarse con otras enfermedades infecciosas y para aplicarse en el futuro en caso de alguna nueva amenaza epidemiológica. Algo de lo que más hemos aprendido, Belén, es de la importancia que tiene la detección temprana de una enfermedad respiratoria y cómo protegernos. La detección temprana, la prevención, la educación para la salud. En el caso de enfermedades respiratorias en particular, creo que debemos adoptar lo que a lo largo de estos meses ha sido motivo de múltiples publicaciones científicas demostrando ya la gran utilidad en el uso de cubrebocas de forma generalizada cuando existe una epidemia, una pandemia de enfermedades respiratorias, pero también, Belén, creo que en el día a día, cuando existe una condición de indicios de enfermedad respiratoria, aún por banal que parezca, porque un cuadro gripal, por simple que parezca, puede ser el inicio de una enfermedad respiratoria más grave. Y ahí debemos aprender que hay que protegernos de forma inmediata. Si en el espacio familiar, por ejemplo, está iniciando alguien con algún síntoma respiratorio, hay que adoptar las medidas que se han adoptado con relación al COVID. Finalmente también es una enfermedad respiratoria y no podemos asegurar que se trate, sí, de COVID, pero también que se trate de otro patógeno que está en su fase inicial y que también se puede transmitir, al igual que el COVID, a través de gotas y aerosoles. Antes de terminar con este recorrido por los temas que hemos abordado esta semana, vamos con nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del Canal TRO en Colombia. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del COVID-19, porque el coronavirus en esta parte del mundo no da tregua. Hablemos de cifras. Colombia en las últimas horas registraron 17.000 nuevos casos de COVID-19 para un total de 2.601.000 que se han registrado durante todo el tiempo que lleva la pandemia. Se han recuperado más de 2.432.000 personas. Eso quiere decir que en el país hoy hay preocupación por la cifra de casos activos que supera y está sobre los 100.000 casos activos. En fallecimientos, Colombia en las últimas horas tuvo 380 fallecimientos y también llega al borde de los 70.000 personas que han fallecido a causa de la pandemia en esta parte del mundo. Colombia
Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia del COVID-19. Ciudades como Medellín, Bogotá y la costa atlántica están en alerta máxima ante los casos de COVID-19 que se registran diariamente y también ante el número de decesos. Estas ciudades son las que han puesto el mayor número de muertes también en los últimos días. La ocupación de camas UCI en todo el territorio nacional está sobre el 80 y el 90%. Estas ciudades también tienen alerta roja hospitalaria por el alto nivel de ocupación de camas. En algunas ciudades del país, hoy o durante toda esta semana, se ha registrado un confinamiento durante los fines de semana, toque de queda en las noches, restricción a la movilidad y también pico y cédula para evitar una propagación masiva del COVID-19 como la que se ha registrado en este tercer pico de la pandemia. Ahora, en temas de vacunación, cambiemos de la página y hablemos de las vacunas. ¿Cómo va Colombia en ese tema? Hemos llegado a los 3 millones de personas vacunadas. Bogotá lidera este proceso diariamente y el gobierno ha avanzado en este proceso de la vacunación y la inmunización en los sectores. Ya se vacunan las personas de 65 años, 80 y 70 años en todo el territorio nacional. Colombia también ha autorizado algunas IPS para que continúe este proceso de vacunación y sea mucho más rápido. El gobierno nacional, vamos a cambiar de tema porque ante la situación de la pandemia y ante lo que ha dejado el coronavirus en temas de confinamiento, el gobierno nacional presentó la reforma tributaria de la solidaridad, donde se buscan recaudar 23 millones de pesos y también se le busca meterle la mano, como por decirlo así, al bolsillo a algunas personas del Colombia o del país, quienes como pensionados, porque está el impuesto a la pensión, está el impuesto a la iglesia, está el impuesto al dulce, entre otros impuestos. También la canasta familiar tendrá IVA en un cerca del 46%. Por supuesto, los gremios y los sectores empresariales han estado en desacuerdo de esta reforma que hoy el gobierno ya ha presentado para seguir sosteniendo los programas sociales que ha dejado la pandemia y el coronavirus en esta parte del mundo. Con esta información llegamos al final de este informe. Ustedes tienen mucha más información. Muchas gracias desde Colombia. De esta manera llegamos al final de este programa especial de fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. De pronto, el mundo se detuvo. El reloj dejó de girar. Las ciudades guardaron silencio y no supimos qué hacer. ¿El mundo volverá a ser el mismo? ¿Es esta la pregunta correcta? Debemos detenernos, cerrar los ojos y respirar. Este es un llamado a la reflexión. Estábamos tan ocupados en nuestros problemas que nos olvidamos del planeta sobre el que estamos parados. Habituados a nuestra comodidad, olvidamos que todo lo que tomamos de la naturaleza tiene un precio por el que debemos pagar. Quizás las preguntas que deberíamos hacernos ahora son: ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos? ¿Qué podemos hacer para respetar nuestro único hogar? ¿Hace cuánto no miramos las estrellas? ¿Hemos admirado la vida, los árboles y las plantas? Este es un mensaje de la naturaleza, una oportunidad que tenemos para apreciar lo que damos por sentado. Nuestro planeta nos recuerda que estamos aquí para colaborar con él. Somos sus invitados. Y ha llegado el momento de mostrar agradecimiento. Ahora nos queda volver a aprender, reinterpretar qué es lo más importante, escucharnos a nosotros mismos y valorar las cosas que habíamos olvidado. Sobreviviremos, tal como la humanidad lo ha hecho antes. Esto quedará atrás
y lograremos salir adelante. Pero con una diferencia fundamental. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el planeta. Solo así habremos entendido nuestro rol en el ciclo de la vida. Las decisiones que tomemos para afrontar este problema no nos harán regresar a la normalidad. Servirá para traernos un futuro mejor. Cuando esto acabe, estaremos con nuestros padres, hijos y amigos. Miraremos hacia las estrellas y, juntos, nos daremos cuenta de que nunca las habíamos apreciado como ahora. Canal 44, la señal de todos.